buenas. Bienvenidos al podcast Aware Podcast. El día de hoy iniciamos estos episodios con una persona que es amiga, una persona que es consejera, que no le gustan las titulaciones, pero es psicóloga y tiene como 3 o 4 maestrías. Ella no le gusta que las mencionen, acaba de regresar de España y para mí es como una hermana, es familia, es parte de mi familia, es parte de la casa. Y nosotros pues la amamos mucho en mi casa. Y ella es Melvis Cubilla. Bienvenida, Melvis, a esta tu casa, a esta tu ventana, a esta tu puerta, Aware Podcast. De verdad que es un honor tenerte como primera invitada. De verdad que nosotros pues obviamente creemos en Dios y creemos en las cosas que Dios hace. Y de ser de la lista en la que te teníamos como de tercera, por cuestiones de que queríamos llevar un orden, pues obviamente Dios lo hizo al orden que Él quiso y terminaste siendo la primera invitada de este podcast. Así que bienvenida. Muchas gracias, hermano. La verdad es que para mí, Georgie es más que un hermano, un mentor, podríamos decir. Son tantos y tantos años de relación y de vínculos con su esposa, su hija. Hemos sido testigos de los testimonios que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Y creo que más allá de una hermandad, tú has sido siempre llamado a hacer ese mentoring en las personas. Gracias. Para mí es un honor estar aquí contigo, con ustedes, con esta hermosa comunidad, en un espacio seguro donde se hablan temas de interés, temas que nadie quiere hablar, pero que realmente están sucediendo y que son muy importantes. Gracias por la invitación a Aware Podcast. Más que psicóloga y todas las preparaciones humanas que puedan existir, soy una mujer, una humana que está comprometida con la niñez, con la adolescencia y con las mujeres pues de este país y del mundo. Y puedo dar fe de eso, de verdad, de los años que tengo de conocerte. De verdad que has sido una persona que te he visto muy enfocada, muy enfocada en el tema de la adolescencia, en el tema de los niños. No vamos a mencionar el background de ella, ciertas cositas, pero siempre ha estado muy enfocada en ayudar, en apoyar, en mentorear, en ver crecer a la adolescencia. Y eso es muy importante. Hoy vamos a tocar un tema, como psicóloga que eres, vamos a tocar un tema acerca del abuso infantil y las causas, a dónde puede llevar, porque creo que somos padres y muchas de las personas que nos están viendo son padres o están próximos a ser padres. Y siempre hay un tema de conversación, creo que cuando tú creciste, cuando yo crecí, o sea, cuando crecimos todos, no era lo que estamos viendo hoy en día. O sea, la sociedad no era lo que estamos experimentando hoy en día. No es lo que nuestros hijos más pequeños van a experimentar en los próximos años. Entonces, hablemos un poco y definamos un poco acerca de qué es el abuso infantil. Si tuviéramos que definirlo, ¿qué es el abuso infantil? Es una definición bastante amplia, pero podríamos resumirlo en que abuso es todo aquello que excede el límite de respeto íntegro de la persona. Todo aquello que pone en riesgo su integridad. Así pudiésemos definir el abuso. Pero cuando nos enfocamos en abuso infantil, estos son todas esas acciones, palabras de hecho que podemos nosotros tratar de que pase el límite de respeto del infante. Como estamos hablando de infantes que no tienen un criterio propio y que tienen que ser obviamente con sus cuidadores, entonces allí se amplifica porque estamos hablando de un individuo que no tiene la capacidad cognitiva para protegerse. Entonces el abuso infantil es que pasa todos estos límites, no solo del respeto, sino de su mismo entorno donde él está, para poder lastimarle a nivel emocional, físico y psicológico. Y es interesante lo que mencionas acerca de que no está en la capacidad cognitiva. Porque creo que en los últimos años hemos visto una lucha de que si un niño o un adolescente puede tomar una decisión, o sea, decisiones fuertes, ¿no? Que después vamos a ir entrando a esto, pero decisiones fuertes con respecto a su propio cuerpo. Sí. Y entonces mencionas, o sea, que cuando no está en la capacidad, si tuviéramos que definir cuándo se desarrolla nuestra capacidad cognitiva para tomar decisiones, llamémoslas decisiones bajo criterio. Bajo criterio. Científicamente, la capacidad cognitiva del cerebro termina de desarrollarse a los 25 y 26 años. Entonces,
allí te estoy dando una idea de por eso es que tú ves que hay ciertas conductas de tendencias y de modas actuales que las personas deciden cambiar ciertos aspectos físicos de su cuerpo en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa crucial donde el individuo está buscando su propia identidad. Exacto. Y al buscar su identidad, yo estoy expuesto a inspirarme en lo que me rodea. Y tú sabes lo que te rodea actualmente. Entonces, en esa edad, yo estoy inspirado en los factores externos, en el entorno que tengo, en mi casa, en mis amigos, y quiero tener la identidad de lo que me rodea. Estoy buscando quién soy. Al buscar quién soy, yo puedo adaptar en esa etapa que no tengo la madurez cognitiva para tomar una decisión basada en criterio propio. Correcto. Tomar una postura. Pero luego, tú mismo has visto las noticias, en la adultez yo quiero revertir eso que ya yo decidí. Exactamente. Porque ya mi cerebro terminó de formarse, ya soy un adulto, ya pasaron todas estas etapas propias de la vida y de mi desarrollo cognitivo neurológico, y digo, no, eso realmente no era lo que quería. Ya tuve las experiencias y me di cuenta que no me identifico con eso, pero ya es demasiado tarde porque el tema pues hormonal y demás no es reversible. Entonces a eso me refiero con capacidad cognitiva, es hablando científicamente, biológicamente, anatómicamente, nuestro cerebro termina de desarrollarse a los 25 años. Y pudiéramos entonces decir que dentro de los tipos de abuso, hablando en este específicamente que estamos conversando ahorita, pudiéramos hablar de que es un abuso físico, emocional, negligente y psicológico. Sí, totalmente, y de las personas, los cuidadores primarios del individuo, sí se pudiese decir que es un tipo de abuso, porque motivar al niño a tener cambios físicos de su cuerpo sin que el niño tenga esa capacidad de decidirlo, porque propiamente ya está establecido en la ciencia que no puede decidir con criterio a esa edad, es un tipo de abuso, porque yo tengo que preservar que la integridad de ese niño hasta su mayoría de edad. Es por eso que en los países avanzados la mayoría de edad no es a los 18, es a los 21. Exactamente. Entonces, tiene mucho que ver, porque a los 18 yo ni siquiera tengo todavía conciencia de saber qué carrera quiero elegir. Es cierto. No estoy preparado para tener un matrimonio saludable como individuo realmente. Porque tiene mucho que ver con el desarrollo físico. Es un tema físico, ni siquiera es un tema moral. Estamos hablando de un tema biológico. Biológico. Dime algo. Sé que tienes experiencia conversando con personas que han sufrido abuso infantil en las diferentes definiciones que podemos encontrar. ¿Por qué no se denuncian muchos de estos casos? O sea, ¿por qué a veces estos casos se guardan o se encierran, ya sea dentro de un núcleo familiar, un núcleo eclesiástico, una organización eclesiástica, empresarial y demás? O sea, ¿por qué? ¿Hay alguna razón que tú nos puedas guiar en cuanto al por qué de repente esto no se denuncia tanto? Ok, si hablamos del individuo menor de edad, infante, que es víctima de abuso, tenemos que tener en cuenta de que, por lo que acabamos de mencionar, por su propia estructura biológica, el infante muchas veces no se da cuenta que está siendo abusado. Recuerda que los niños han sido criados para obedecer. Y hay esa delgada línea entre la obediencia que traspasa los límites de su respeto. Entonces, si yo tengo a mi hijo enseñado que él tiene que obedecer a lo que dicen sus abuelos, sus tíos, el vecino, no sé si en alguna vez has escuchado una frase, usted péguele, vecino. Si usted lo ve haciendo algo, péguele. Es cierto. Y no conocemos quién es el vecino realmente. Todas estas frases que no estamos buscando culpables, estamos aquí motivando y haciendo un llamado a la conciencia, crean en el cerebro del infante, yo tengo que obedecer. De hecho, a mí me dan premios por obedecer. Entonces, supongamos que estamos ante un entorno de una persona pedófila, incógnita, porque no ha sido pues una persona que ha sido condenada, pero que está acostumbrada a tocar, visualizar. Este niño que ha aprendido a ser obediente, él siempre va a pensar que él tiene que obedecer. Entonces, él no está preparado para decir, detente.
No sé, no tengo la capacidad, no sé que están siendo abusados. Instintivamente, yo sé que algo no está bien porque no me gusta lo que me hacen. Instintivamente, porque eso está en nuestro cerebro primitivo. Cierto. Así aprendió el hombre en las cavernas. No sabía que quemaba el fuego hasta que lo tocaba y se escondía. Eso es instintivo, es supervivencia. Yo instintivamente sé que algo no está bien, no me gusta lo que está pasando. Siento que está atravesando límites que no tengo, que sé que no debería atravesar, pero yo tengo que obedecer. Entonces esta persona el primer paso es crear un vínculo de confianza. Los abusos estadísticamente están catalogados que se da entre el círculo de confianza del infante. La mayoría de los abusos se dan en el círculo de confianza. Papás, tíos, padrastros, abuelos, hermanos, vecinos. ¿Por qué? Porque el niño necesita sentirse confiado para guardar el secreto y pues obviamente allí se le suma la manipulación verbal, que es, si hablas voy a matar a tu mamá, voy a matar a tus hermanos, etcétera. Entonces, hablando del infante. Pudiéramos decir, exacto, que iniciando desde el infante hay un tipo de manipulación, amenaza, 100%. O sea, y por eso el niño primero no hace que sería, digamos, el primer paso en denunciar, ¿no? Así es, correcto. ¿Cómo pudiéramos como padres nosotros reconocer de repente este tipo de situaciones y decir algo le está sucediendo a mi hijo? O sea, ¿cómo pudiéramos despertar ese foco que se encienda y nos traiga luz con respecto a la situación que está pasando el menor? Sí, antes de eso, Georgie, me gustaría decirte que en base al infante es por eso que no habla, porque la gente siempre dice, pero ¿por qué no hablaste? No tenía la capacidad de hablar, simplemente. Es un tema de madurez cognitiva, no sé qué está sucediendo, sé que no es bueno, pero fui amenazado, fui manipulado y por esas razones no tengo esa capacidad que ya viene en la adolescencia, que es como le llama la sociedad rebeldía, que no es rebeldía, pero ya es un poco de conciencia. Sí. Y allí entonces yo puedo hablar. En base a las organizaciones, porque tú me preguntaste, ¿por qué hay organizaciones, vínculos familiares que hacen silencio? Es que actualmente todavía mantenemos un estigma con el tema del abuso. Hay sociedades que han normalizado el abuso, Georgie. Hay familias, hay personas que yo he escuchado en mi consulta decir, sí, doctora, pero es que no la abusó, simplemente la tocó. Wow. Todavía falta muchísima campaña más de concientización, porque abuso es todo aquello que pasa los límites míos de respeto. Claro. Entonces, estamos ante una sociedad que todavía ha normalizado muchos tipos de abuso y ante otro aspecto que mencionaste, religioso, familiar, que simplemente hace a un lado la integridad del infante para preservar la vergüenza del adulto. Realmente, es en eso. Es impresionante lo que mencionas porque el normalizar, o sea, ¿en qué momento llegamos como sociedad a normalizar el abuso infantil? El abuso, y ojo, que cuando decimos abuso infantil, o sea, no solamente estoy hablando de la etapa de la infancia, sino de la adolescencia también, ¿no? Claro, o sea, de cuando es menor legalmente. De cuando es menor legalmente. Entonces, ¿en qué momento como sociedad no nos dimos cuenta y simple y sencillamente lo normalizamos? Como bien dices, en tus consultas te has tocado escuchar a personas decir, no fue que la abusó, solamente la tocó. Así es. Sin entender o comprender de dónde viene esto. Ahora, pensando un poco más en esto que mencionas, de estos casos que mencionas, ¿cabe la posibilidad de que el adulto haya sido abusado y por eso no entienda que hubo un abuso por tocar al menor? Sí, 100% salen a relucir los patrones psicológicos que a nivel, pues, de traumas son una realidad. La persona que ha sido abusada tiene mucha tendencia a abusar en muchos aspectos, no solamente a ser un abusador sexual, puede ser un abusador psicológico, un abusador físico. Es totalmente una conducta aprendida porque nosotros aprendemos los patrones en nuestra infancia. Entonces, no todos los traumas nacen en la infancia, pero la mayoría sí. Entonces,
una persona que ha sido abusada ha normalizado eso, luego en la adultez se da cuenta de que fue abusada, pero no trata, no corrige, y entonces pues luego se convierte en un abusador. Son las tendencias que casi siempre se dan. O personas que también, porque otro tipo de abuso es tener un entorno sexualmente, un entorno sexualizado, para un niño. ¿Qué es un entorno sexualizado? Pornografías, revistas con material pornográfico, tener relaciones sexuales en el cuarto con tus hijos es sexualizar a tus hijos, porque aunque no tengas conciencia, tú dices, no, ellos están dormidos, no se puede. Existe un ambiente sexual, aunque tú no tengas gemidos, aunque tú estés controlando todo el sistema de audio, existe un ambiente sexual, y donde los niños empiezan a tener sus primeras síntomas de desarrollo entre los 8 o 9 años, su cerebro ya va despertando. Y hay niños que he atendido en consulta que nunca han escuchado a sus papás, pero me dicen, yo sé que mi papá están haciendo algo que yo no puedo ver. Entonces, eso es tener un ambiente sexualizado. Exponer al niño a materiales que no deberían estar expuestos. Entonces, eso también es una forma de abuso, porque este adulto crece con una mentalidad muy sexual, y es lo que sucede, se vuelve adicto a la pornografía, adicto a la masturbación. No veo una chica en la calle sin que pueda tener control de mi cuerpo, de mi mente, y va mucho más por allá, que aquí podríamos quedarnos todo el día hablando de ese tema. Tío, me imagino que todo esto involucra entonces también la música que hoy en día escuchamos, ¿no? La música comercial del reggaetón, o que tiene hoy en día mensajes mucho más explícitos que lo que escuchaban nuestros padres. En la adolescencia influye más, porque recuerda que el niño no tiene conciencia. En la adolescencia estoy adquiriendo mi identidad y estoy generando conciencia. Es por eso que ves las chicas, los chicos abusados, que en la niñez no muestran signos depresivos. Pero en la adolescencia tú empiezas a ver un cambio y empiezas a tener depresión. Y vas al terapeuta y descubres, o le dices, no, es que mi tío me tocó cuando yo tenía 8 años, pero tengo 15. Y tu mamá viene y dice, pero ¿por qué no hablaste a los 8? Pero es que a los 8 no sabía que era malo. Claro. Sabía que no me gustaba, pero no tenía la apertura contigo para comentártelo. Llego a la adolescencia y empiezo a tener recuerdos de toda mi crianza. Y allí digo, es que mi tío me tocó. Entonces soy consciente de, y eso genera la tristeza profunda, probable depresión, ansiedad, porque fui víctima de un abuso y ya soy consciente de que fui víctima de ese abuso. Entonces, la música obviamente influye en la adolescencia, porque el individuo ya es consciente de lo que está narrando la música. En un niño simplemente queda en su subconsciente, pero no es consciente de las narraciones explícitas que se dan. Claro. Y entonces ahí podemos entrar a la etapa esa de detectarlo a temprano, que es lo que te consultaba hace un rato, detectarlo a temprana edad, digamos, como bien mencionabas, a los 8 años, 7 años, 5 años. O sea, ¿cómo nosotros podemos guiar? Porque obviamente a veces hablamos, por lo menos en mi caso, yo hablo con mi hija y le digo, sabes que ninguna persona te puede tocar tus pechos, ni tus pompas, ni tu vagina, porque si le hablamos, pues, a pesar de que es una niña, le hablamos como que bastante claro. Es una de las cosas que tratamos de hacer. Pero, ¿cómo hacemos para detectar, o sea, que el niño está incómodo porque está siendo tocado, pero que no sabe que está siendo abusado sexualmente? Creo que lo primero que tenemos que generar es un ambiente de confianza desde que somos papás. Desde que somos papás, nuestro hijo debe saber lo que está en la palabra realmente. Siempre le digo a los papás que tienen fundamento cristiano que la palabra del Señor es la herramienta más eficaz de padres. Es la guía para padres que no tuvimos. Y cuando tú ves al hijo pródigo que se va de casa, cuando está comiendo tierra, lo primero que piensa y dice es que en mi casa yo no estaba viviendo esto. Yo tengo que regresar. Muy bueno. Entonces, ese hijo regresa porque había un ambiente de confianza.
Muy Él bueno. sabía que al regresar su papá no iba a decir, nadie te mandó. Muy bueno. Él sabía eso. ¿Por qué sabía eso? Por la relación que tenía con su papá. Ujú. Entonces, lo primero que debe conservar como padres es una relación de confianza. Que mi hijo sepa que si voy a meter la pata, mi papá me va a estar esperando. Es todo a lo contrario a lo que ha enseñado la sociedad actual. Cierto. Y no se trata de disciplina, ese es otro tema. Sí. Se trata de modelar lo que está en la palabra. Cierto. Y que es súper básico y sencillo. El papá, ¿por qué esperaba al hijo? Porque el papá sabía que había hecho un trabajo de confianza, Claro. que había sido un padre. Muy Si no, no bueno. lo estuviera esperando. Muy bueno. Pero él lo esperaba y ya había preparado, tenía listo su plan para recibirlo. Ni siquiera le preguntó qué estabas haciendo. No, es más, llega y vamos a festejar de una vez. No quiero saber qué hiciste ni cómo lo hiciste, eso no me importa. Muy bueno. Mi trabajo como papá es recibirte. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer como padre es generar un ambiente de confianza. Mi hijo debe saber que si se roba un lápiz en la escuela, Ujú. mamá lo va a escuchar. Ujú. No es todo lo contrario, es que no quiero que te estés robando. Ujú. No, puede que pase, porque eres un ser humano. O puede que un niño te diga, hey, robar es pretty, Exacto. y lo hagas, pero dentro de ti vas, no, es que yo puedo ir donde mi mamá y decirle, mamá, robé este lápiz. Ujú. Y mi mamá va a saber qué hacer. Claro, vas a ver cómo reaccionar. Va a cómo saber responder. cómo reaccionar. Entonces, lo primero, Georgie, es generar confianza desde siempre a mi hijo. Que mi hijo sepa que él puede venir a decirme lo bueno y lo malo. Ujú. Y es un súper desafío, pero modélalo. Porque Claro. si lo haces con Cristo, conviértete en eso también, en ese Ujú. padre. Modela a Cristo en tu relación paternal con tu hijo. ¿Cuáles son los impactos a largo plazo con respecto a un abuso? Los impactos son inminentes y te pudiese decir que a nivel psicológico es un trauma irreversible el abuso. Wow. La persona aprende a vivir con las secuelas de. Una de las secuelas es vivir en constante desconfianza del entorno. Yo puedo desconfiar de las personas que están a mi alrededor porque siempre voy a sentir que me van a abusar. Y no estoy hablando solo de abuso físico o sexual, Ujú. sino que puedo vivir en peleas con el mundo porque quien me tuvo que proteger de niño no me protegió. Entonces Wow. yo tengo esa sensación de que nadie me va a proteger y que siempre voy a estar siendo abusado. Los temas de autoestima, identidad, está científicamente comprobado que las personas abusadas tienden a tener más disforia de género. Wow. Ese tema de la identidad, de que realmente no sé Ujú. quién soy, no sé sexualmente qué es lo que me gusta, no disfruto de la sexualidad y la sexualidad fue creada por Dios para ser disfrutada. Eso es cierto. Y actualmente hay muchísimas mujeres que no disfrutan su sexualidad porque la imagen de la sexualidad fue distorsionada en su infancia por un abuso. Wow. Entonces, las secuelas son inminentes. Y las más graves son los trastornos emocionales que puede vivir la persona tratando de luchar contra ese sentimiento de haber sido abusado, de no haber sido elegido por un papá, de no haber sido protegido, de ser abandonado, de ser rechazado. Es un conjunto de muchísimas cosas. ¿Cómo los papás pueden detectar? El episodio de hoy llega gracias a Librerías CLC Panamá. Muchas gracias por brindarnos el espacio. Y si necesitas algún libro, ya sea de consejería, de guía, de apoyo o inclusive de cómo hablar con tus pequeños acerca de diferentes temas como abuso infantil, bullying y demás, este es el lugar en el que tienes que buscarlo. CLC Librería, aquí en Panamá. Cuando un niño está siendo abusado, su actitud cambia. Pero para yo poder ver la actitud de alguien, George, yo tengo que estar presente. Wow. Y eso también sucede con nuestra relación con Dios. Fuerte. ¿Cómo yo sé que Dios está molesto? Porque la gente dice, Dios no se enoja. Sí, claro que sí, la palabra dice que el Espíritu Santo se contricta. Exacto. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta si se contrictó y se enojó el hombre si no convivo con él? Nunca he entendido su lenguaje, por lo menos
el que podamos entender en base a nuestras limitaciones humanas. Exacto. Para yo poder saber que alguien está diferente conmigo, yo tengo que compartir y convivir. Y ese es uno de los desafíos de nuestra sociedad actual. Los papás, por múltiples razones, no conviven. No estoy diciendo que no están, ojo, sino que no conviven. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que para yo poder ver los cambios, necesito conocer a profundidad a mi hijo conviviendo con él para ver cuáles son esas actitudes que él ya no está tomando. Ejemplo, mi hijo sale siempre a jugar con sus amigos, pero desde hace un mes mi hijo no quiere ir a jugar con sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo no quiere jugar con sus amigos? ¿Por qué mi hijo cada vez que ve a ese vecino se esconde? ¿Por qué mi hijo no quiere ir a comprar duros o helados a la casa del vecino si amaba hacer eso todas las tardes? ¿Por qué mi hijo me dice que ya no quiere estar en ese colegial, pero no me sabe explicar el por qué? Claro. Simplemente me dice, no quiero estar allí. Pero te pega un niño, no, no me pega. ¿Te trató mal el señor? No, no me trató mal, pero no me siento bien. Hay que ver algo. ¿Por qué no te sientes bien? ¿Qué pasa con el profesor de educación física que ya tú no quieres dar educación física? ¿Por qué no quieres visitar a tu abuelo? ¿Por qué mi hijo dejó de ser un niño que hablaba mucho a un niño que habla poco, que ya no quiere salir de su cuarto, que no quiere compartir? ¿Por qué mi hijo vino del campamento de niños diferente? ¿Por qué mi niño vino de ese campamento sin hablar? ¿Me explico? Son acciones que te van a llevar a entender que algo está sucediendo en la cotidianidad de tu hijo y que lo ha llevado a tener cambios en sus acciones. Ok. ¿Puede un niño sanar emocionalmente sin terapia? Eso es una disyuntiva bastante fuerte. Y te lo pregunto porque somos cristianos. Claro. Y obviamente sabemos que en nuestra comunidad, en nuestro entorno, es ayune y ore por su hijo para que sane. Así es. O abrámoslo un poquito más. De repente no hay las capacidades económicas, familiares, como para llevarlo a terapia. Sí, en consulta lamentablemente veo más estos casos, quisiera verlos menos, de personas cristianas que han crecido en un entorno abusivo, no solo sexual, porque aquí hablamos de abusos en general, sino padres violentos, que eran pastores, padres violentos que le gritaban a sus hijos y que actualmente pues ellos no están ejerciendo o más que todo practicando la fe porque era totalmente distorsionado lo que escuchaban personas que veían. En base a tu pregunta, hay una disyuntiva muy fuerte, pero yo creo, mi criterio muy personal, ¿no? Para que me juzgue, que al final de cuentas, la parte psicológica está muy enlazada a la parte espiritual. De hecho, mis pacientes saben que siempre les digo, tú tienes que creer en algo. Necesito que creas en algo. Yo no te voy a decir en qué creer, porque el terapeuta jamás le dice al paciente qué hacer, pero yo necesito que tú creas en algo. Entonces, esa parte, la psicología es la ciencia que estudia la conducta. Entonces, esa parte conductual, nosotros, como terapeutas, siempre nos vamos a llevar a algo espiritual, porque necesitas desarrollar la parte espiritual. Una persona herida por un trauma, porque es un trauma de abuso, sin prestar atención y sin buscar herramientas que lo ayuden en su cotidianidad a superar, escucha que no estoy diciendo sanar, a superar el trauma, definitivamente tiene que acudir al profesional que lo pueda ayudar en eso. No estoy diciendo que sin ir a terapia no vas a tener una vida, sí la vas a tener, pero lo más probable es que seas ese cristiano que nadie quiere ir a la iglesia porque estás tú allí. O que simplemente la gente diga, no entiendo cómo Georgie es cristiano, pero cada vez que viene al 99 ni siquiera dice buenos días y tiene una vida amargada. Siempre le he dicho a la gente, la amargura no tiene nada que ver con tu vida espiritual, pero sí tiene que ver con los traumas que no has podido tratar. Wow. O sea, yo no puedo decir que tengo una vida espiritual sana
con un trauma sin tratar. Ujú. Porque una vida espiritual sana, lo dice la palabra, lo dice tu Biblia, Claro. que nosotros tenemos que vivir en alegría. O sea, yo no puedo hablar de un Jesús, yo no puedo hablar de un Dios si mi vida es una amargura. Ujú. O sea, de hecho habla sobre las raíces de amargura. Ese amargura, exacto. El corazón alegre hermosea el rostro. Tú ves cristianos que no dan ni siquiera ganas de acercarse. Sí. Y la gente te dice, es que mi cara es así. No, no hay una anatomía, sino la palabra no mencionara de que hay un rostro hermoso. Exactamente. Entonces va mucho más allá que simplemente pensar en que lo que es de Dios y no es de Dios. Si tú te fracturas el pie, tú tienes que ir a un ortopeda, a un fisioterapeuta. Ujú. Y no se trata de si es de Dios o no. Es Claro. que Dios dio las herramientas científicas para que tú te prepararas en base a esa parte científica. Claro. Interesante que lo mencionas porque es cierto, muchas veces dentro de la iglesia, o sea, vemos a personas que dicen, sí, este es mi cara, no, lo pasó, yo soy así, hermano. Sí, O sea, soy sí, grosero, te trato sí, mal, ajá. indispongo, hablo de ti, soy esa persona que está siempre criticando todo lo que hace, el pastor. Detrás de ti hay una raíz de amargura y la Biblia lo menciona, no lo dice la psicología. Exacto. En psicología te diría qué trauma te está llevando a no poder tener un día de bienestar. La palabra dice que tienes raíces de amargura. Entonces, diríamos que es necesaria la terapia para no sanar, porque dijiste, o sea, no vamos a hablar de sanar, sino a sobrellevar. De hecho, a mí me encanta, Georgie, por eso siempre menciono que la Biblia es el manual principal para mí, Ujú. porque la palabra del Señor dice en Deuteronomio que el pueblo de Israel había cambiado tanto, tú sabes cómo somos nosotros los israelitas, y el Señor le dice, y te daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Ujú. Es tan radical el tema emocional y de traumas psicológicos que en muchas ocasiones lo que necesitamos es hacer una reestructuración. Ni siquiera es que no, vamos a ponerte una curita, no. Necesito un corazón nuevo y punto. Ujú. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. ¿Por qué la terapia? Porque la terapia me va a ayudar a reestructurar la forma en que hemos pensado. ¿Que lo hace la palabra sí lo hace, Wow. pero tú no tienes el conocimiento para usar eso, para usar esa reestructuración en base a la palabra. Ujú. Simplemente no has estudiado. Si estudias psicología y a nivel de psicología hay una corriente terapéutica que se llama logoterapia, que es donde unifica la parte espiritual con tu vida cotidiana, tú muy bien puedes hacerlo. Ok, Pero no se trata de si es de Dios o no. ok. Es que Dios esté tan interesado en que el pueblo de Israel tenga un corazón nuevo, un corazón de carne. Exacto. Porque el corazón con el que nació fue lastimado, fue herido, tuvo traumas y necesita cambiar. Bienvenidos a Aware Podcast. Este es un espacio sano, un espacio seguro, en el que queremos conversar acerca de temas que interesan a toda la sociedad. Abuso infantil, cómo sanar, cómo salir, cómo proteger, cómo guiar en estos momentos que suceden. Si quieres hacerte parte de esta comunidad, este es el momento, este es el tiempo en el que lo puedes hacer. Suscríbete a nuestro canal, nos ayudas muchísimo suscribiéndote y compartiendo este video y los otros que vendrán con la demás comunidad, con personas como tú que quieren conocer, que quieren ayudar, que quieren aportar en lo que estamos haciendo y en lo que tú puedes ser parte de. Únete, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Ok, entonces, viendo todo esto, lo que mencionas, que es muy interesante, hablemos un poco acerca de lo que hoy en día nuestros hijos ven o experimentan, ¿no? Que es el tema de las redes sociales, el internet, o sea, el acceso que tienen a tanta información. ¿Cómo pudiéramos definir o qué es el cyberbullying y el grooming? Ok, el cyberbullying es todo este tema del ciberacoso. ¿Y qué es el acoso? Es toda aquella acción que, como hablamos del límite del respeto de la persona, solamente pues para manipularla, herirla, controlarla. Esto es lo que es acoso. Cyber porque se trata pues del internet. Creo que estamos en una era donde todos sabemos que estamos expuestos a todo lo que es la tecnología y el internet, y con eso llegan nuevas formas de acosar y ahí nace el cyberbullying, que se utilizan diferentes
herramientas tecnológicas para acceder a una persona y manipularla. Más que todo es manipular, acosarla para herirla, con fines de herirla. Y el grooming es algo mucho más directo y fuerte, porque el grooming es la acción de un adulto a través de una herramienta tecnológica que toma posición para crear confianza con un infante, acercarse a ese infante con fines pues sexuales en la mayoría de los casos. Okay. ¿Cuáles son los efectos psicológicos del acoso digital? Actualmente estamos viviendo cada día más lo que es el acoso digital. Se dice que 6 de cada 10 niños latinoamericanos han sido víctimas de lo que es el cyberbullying. Y un niño que está siendo acosado tecnológicamente es un niño que no va a ser funcional en el colegio ni en su vida diaria. Entonces los efectos psicológicos son bastante devastadores porque este niño crece sin una identidad real, con una baja autoestima y la forma de conducirse en su entorno es totalmente distorsionada. Aparte de eso, también me gustaría mencionarte, Georgie, que con la llegada de los videojuegos en línea existe este ciberacoso entre pares, es decir, entre los mismos adolescentes, entre mismos niños, por las competencias que se dan, porque tú eres mejor que yo tengo mejores puntajes, entonces esto afecta la autoestima de la víctima del cyberbullying, porque empieza a creer una imagen totalmente distorsionada de su propio, de en sí mismo. Claro. Y es por este tema de los videojuegos y demás. También existe el cyberbullying de un adulto buscando fines, tratando de acercarse a ese niño, o luego de que hayan tenido contacto, si tiene algún tipo de fotografía, subidas de tono, empiezan a acosarles, manipulándolos pues para tener obtener algo más del niño y de la niña. ¿Qué rol juega la escuela y el entorno digital en la protección del menor en temas de cyberbullying o de grooming? Ok, creo que más el colegio tiene más que ver con el bullying, que está muy, pues, es hermano es la misma familia. Y es algo que no se está haciendo actualmente. Okay. Yo personalmente en la clínica que tenemos manejamos un programa que se llama Mi Escudo contra el Bullying, porque sabemos que el bullying no se va a erradicar, la maldad no se va a erradicar, pero yo sí tengo como colegio que tener normativas que puedan proteger a mi hijo, a mi alumno, a mi estudiantado de las secuelas del bullying. Entonces, la escuela en muchas ocasiones se divide y dice, no, es que el papá tiene que proteger a su hijo, pero no, realmente yo como colegio tengo que manejar un entorno saludable para mi estudiantado. Tengo que tener normativas. ¿Cuáles son las normas que te definen a ti como colegio? Normas cívicas, de conductas, para proteger a ese niño que en algunas ocasiones está viviendo una situación difícil en casa y es utilizada para ser víctima de bullying en el colegio. A nivel de cyberbullying, nosotros los papás somos los que tenemos el rol fundamental. No el colegio como tal, porque el colegio tiene que cuidar la parte informática, pero las horas que el niño está en colegio con el tema informático son menos. Por eso digo que ahí el enfoque es el bullying en sí. Okay. Sin embargo, nosotros como padres tenemos que prever que nuestro hijo no esté teniendo vínculos que lo puedan estar exponiendo a situaciones de acoso. Con el control parental, las revisiones de las páginas. Recordemos que los niños no tienen privacidad, no existe privacidad para ellos. Yo como papá y adulto responsable, la persona que lo cuida, abuela, nana, tío, tienen que estar atentos a qué es lo que está haciendo mi hijo con su tablet, con su celular, con su iPad, con su computadora. Es cierto. Ok, para ir cerrando, Elvis, ¿qué consejo le podemos dar a cristianos que han enfrentado una situación de abuso, ya sean padres o hijos, o que sus hijos han enfrentado una situación de abuso? ¿Y qué consejos en general? Porque obviamente, pues, aquí hay muchas personas que están viendo que no son cristianos. ¿Qué consejos les podemos dar
en cuanto a cómo reaccionar o qué hacer, cómo denunciar, o sea, todo este tema de abuso infantil. Si es una persona que actualmente está siendo víctima de abuso y no sabe cómo hablarlo, lo primero que me gustaría decirles, que me hubiese encantado haberlo escuchado yo, es que no es tu culpa, no es tu culpa lo que está sucediendo. Sin embargo, sí puedes buscar un círculo sano, puedes buscar, me da hasta miedo decirlo, pero puedes buscar una organización religiosa si quieres, puedes ir a los entes facultados a nivel de estatal, a nivel del estado, y hablar lo que está sucediendo que tú consideres que está afectando tu vida. Para las personas que han sido víctimas de abuso en cualquier etapa de su vida, me gustaría decirle primero que no fue su culpa, que no tenían las herramientas para evitarlo y controlarlo, pero que sí existe una vida sana después de haber sido víctima de él. Y que tú puedes transformar tus heridas en medicina para los que te puedan escuchar. ¿Cómo perdonar sin dejar, porque ahorita me mencionas eso, cómo puede la persona perdonar sin dejar de buscar una justicia propia? Porque a veces las personas que han sido abusadas, una de las razones por las que guardan esa raíz de amargura es porque quieren ver ejecutada una justicia en base a sus propios criterios, ¿no? Obviamente, si yo fui abusado, si yo pasé por esto, o sea, tengo un nivel moral en el que necesito como ver que algo suceda. Así es. ¿Cómo podemos perdonar sin estar en búsqueda de esa justicia, sino como llegar a un punto donde decimos, yo perdoné? Creo que el camino el camino hacia el perdón después del abuso es una peregrinación. Ok. ¿Qué significa eso? Que no va a ser de la noche a la mañana. Okay. Porque me encanta. Más allá de las secuelas que tiene el abuso, es entender, Georgie, que tú no tuviste una niñez igual al resto. Uh-huh. Y que siempre vas a vivir con la sombra de no haber sido protegido. Uh-huh. Y vivir con eso es simplemente un desafío. Entonces, poder decir yo perdono a mi abusador no es un camino corto, es una peregrinación y que va más allá de poder ir a terapia o de poder servir en una iglesia, va mucho más allá de eso. También me gustaría aclarar que la justicia terrenal no tiene nada que ver con el perdón. Okay. Para mí el perdón es un regalo que Dios nos dio a través de su Hijo cuando murió en la cruz, y su sangre, dice la palabra, que es abundante para limpiar todos nuestros pecados. Exacto. Para mí el perdón es un regalo que no tiene que ver con la justicia terrenal. Si bien es cierto lo que mencionas, es real, las personas todas que han sido víctimas de algo en algún momento de su vida, siempre van a buscar que se haga justicia. Pero no significa que porque se haga justicia, yo he perdonado. Uh-huh. Me da una sensación de calma saber que no fue impune lo que sucedió. Exacto. Una sensación de calma. Pero el perdón va mucho más allá. Y realmente para una persona abusada, lo que a mí me ayudó fue comprender que la persona que había gestado el abuso también era alguien dañado. Cuando tú comprendes que esa persona dañada, a pesar de haber estado y haber sido pastor y haber pastoreado por muchísimos años, nunca comprendió el regalo de la salvación y su vida no fue entregada al Señor para darle un corazón nuevo, como lo dice Deuteronomio, yo comprendí que realmente no había sido algo personal, no había sido porque yo era una mala niña o porque yo lo merecía o porque definitivamente Dios se había olvidado de mí. Uh-huh. Yo comprendí que la persona dañada va a dañar al resto. Wow. Y que hay mucha gente cristiana y mucha gente dirigiendo iglesias que están dañados, porque simplemente no han comprendido la magnificencia de Dios y no han aceptado realmente ese perdón. Bueno. Entonces, cuando yo veo como víctima que la persona que me hizo daño también es alguien dañado y que probablemente a él lo dañaron,
ya descansa la culpa de haber sido elegida para ese daño. Simplemente entiendo que no era mi culpa, que sucedió en esta vida y que tengo que elegir o me daño más con el veneno del dolor o simplemente elijo aceptar el regalo del perdón. Wow, muy bueno, muy bueno. De verdad que, Melvis, ha sido un honor que estés con nosotros. Creo que vamos a necesitar una parte 2. Muchas porque gracias. definitivamente es un tema bastante amplio y creo que hay muchas personas que van a quedar con ese interés en saber un poco más y saber cómo guiar a los niños, cómo ayudar, porque una de las cosas que nosotros estamos buscando en este podcast es tratar de que las personas extender un poco más los brazos de cuidado. Y creo que eso es lo que nos define un poco. Queremos extender, no podemos llegar a todos. Sabemos que las autoridades tampoco pueden llegar a todos, a todo lugar, pero sí podemos concientizar un poco más al público con respecto a cómo cuidar, a estar un poquito más pendiente de la situación, del entorno en el que están los niños, aunque no sean nuestros propios hijos. Creo que estaremos haciendo un gran labor y te agradezco mucho por haber venido a este podcast, por acompañarnos el día de hoy, y quisiéramos orar rápidamente para que este mensaje pueda llegar a muchas personas y para que muchos niños puedan ser cubiertos por el amor de Dios y ser alcanzados para su protección, ¿no? Así que, Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque hoy nos has enviado una persona capacitada, con criterio, con estudios, pero sobre todo con un amor por aquellos pequeños que tú nos has entregado, Padre. Y te agradecemos, oh Dios, porque sabemos de que este mensaje del día de hoy va a llegar a otras personas y va a poder calar en el corazón de muchos para cuidar a aquellos pequeños que hoy necesitan ser cuidados, ser protegidos, Padre. Sabemos que necesitamos levantar un escudo alrededor de cada uno de estos pequeños y de muchos pequeños que están hoy en día en nuestra sociedad, Padre, y te pedimos, Rey, cobertura sobre ellos, cobertura sobre nuestra invitada Melvis el día de hoy, Padre, y que tu mensaje llegue a muchas más personas, Padre, por amor y para salvación de sus almas. Te amamos, oh Rey. Amén y amén. Melvis, un último mensaje. Tus redes sociales, dónde pueden ubicarte para consultas, para terapias, dónde pueden asistir, qué canales tienes. Gracias, Georgie, por la invitación. Yo estoy muy feliz y pues tú sabes que siempre puedes contar conmigo. Estoy ubicada en Psycare Center, es en Obarrio, en el edificio Comosa, en el piso 21. Mis redes sociales es como mi nombre, Melvis Cubilla, psicóloga, y bueno, estoy a su disposición ante cualquier consulta, ante cualquier duda. Por favor, nunca piensen que contactarme es difícil. Ustedes me pueden escribir y allí, en base a mi disponibilidad, estaré respondiéndoles. Muchas gracias. Y gracias.